Gracias por continuar con nosotros. Es momento de dar paso a la mesa de análisis de este viernes, el último viernes del año. Feliz Navidad y bueno, pues aprovechando Marco Antonio Vázquez. Buenos días. Feliz Navidad para todo el auditorio, feliz Navidad para usted, feliz Navidad para quienes nos escuchan en este día. Buen día. Fernando Acuña, buenos días, bienvenido. Gracias, muy amables y por supuesto, pues un mensaje a la población de Navidad, que se les haya pasado muy bien y pues desearles un feliz año nuevo. Claro. Desiderio García, buenos días, bienvenido. Hola, ¿cómo están? Buenos días a mis compañeros, buenos días al auditorio, feliz Navidad, buenos días, Jesús. Así es, y bueno, pues son periodos vacacionales para muchos, Marco, pero bueno, en temas de salud pues siempre hay pues que tener especial atención y más con esta alerta sanitaria que se emite hace algunos días referente al tema del sarampión, que bueno, reportan por ahí más de 5,800 casos confirmados, 24 muertes, lo decíamos más temprano, bueno, a lo mejor en el universo nacional son pocas, ¿no? Pero pues hace muchos años que no teníamos este tipo de padecimientos. Este brote puede interpretarse como una consecuencia directa del debilitamiento de las instituciones del sistema de salud en los últimos años, o es un tema de los padres, Marco, que también por ahí tenemos luego el tema de los llamados antivacunas, ¿no? Que se ha fortalecido mucho en los últimos tiempos. Fíjate, yo platicaba con un médico, un doctor que es especialista en estos temas y precisamente me decía, es todo, o sea, no es un hecho aislado, no es, dice, el brote de sarampión, dices, hasta es poco lo que esperaban algunos epidemiólogos. Él comentaba que el grave problema fue la pandemia. En la pandemia, dice, muchos dejamos de vacunarnos, muchos dejamos de salir a la calle para vacunar a nuestros hijos, muchos de los niños que están en esas edades no fueron a sus vacunas a tiempo e incluso muchos ni siquiera están vacunados. Y dice, después de eso, dice, los niños estaban aislados. Dice, normalmente no convivían unos con otros. Dice, no pasaba como cuando nosotros estábamos niños, dice, que te daba a ti la varicela o cualquier cosa y te llevaban para que te infectaras. Sí, eso hacían las mamás de antes. Presuntamente que porque era una edad adecuada para que a ti te dieran ese tipo de enfermedades y de adulto no las padecieras porque decían que de adultos eran muy graves. Bueno, el doctor con el que platiqué decía eso, muchos no convivieron con niños en edad temprana, no están vacunados, los papás tuvimos muchos descuidos con la pandemia o los cuidábamos de más para no exponerlos. Y incluso me hablaba, dice, el sarampión es poco para lo que esperaban los especialistas. Esa es una parte. La otra parte es el sistema de salud. El sistema de salud sigue, no sé si enfermo, no sé si todavía esté en la etapa que nosotros pensábamos que iba a colapsar, a terminar con ese sistema de salud, o si esté en recuperación. Lo que sí sé y lo que a todos nos consta es que es un sistema de salud que está batallando mucho para atender a la población, que es un sistema de salud que urge a alguien le meta mano con seriedad para recuperar muchas cosas. Es un sistema de salud que fue saqueado a más no poder. El sexenio pasado, por decirte una cosa, hasta se inventaron hospitales los cabecistas, por decirte algo. Digo inventados porque lo inauguraron, dijeron que tenían todos los aparatos y realmente ni siquiera existía algo que pareciera un hospital en ese lugar. Eso fue en un tema que es muy visible. En el tema de las medicinas, en el tema de la atención a la población, en el tema de prevención, en el tema que tú quieras, era un sistema que estaba colapsado. La gente, no por nada proliferaron las farmacias estas que venden medicamentos similares. Es una consecuencia de que a la gente le parecía mucho más rápido y mucho más factible de curarse en ese tipo de consultorios y en ese tipo de farmacias que en acudir al sistema médico tradicional. Ojalá, digo, el mal es completo, el sistema de salud está dañado, el sistema de salud hay que recuperarlo, el sistema de salud hay que hacerle algo urgente. Vemos nombres y de los personajes que están dirigiéndolo y parece que estuvieras hace 20 años o 30 años en la Secretaría de Salud. Y digo, no, eso no es malo.
Lo malo es que pareciera que seguimos con los mismos problemas de hace 20 años. Y eso no es en tema de Tamaulipas, es un tema a nivel nacional que requiere una urgente atención. El caso es grave en todos los sentidos. Venimos de un periodo de aislamiento, venimos en un periodo donde la gente no se vacunaba, y venimos de un periodo de saqueo terrible, de un saqueo atroz, vulgar, y hasta casi con tendencias asesinas de la administración anterior. La recuperación no iba a ser pronto. Lo que sí urge es que se vean medidas de atención adecuadas en esos sentidos. El problema es a nivel nacional, lo marcan las estadísticas, y el problema se ha visto a nivel nacional casi de la misma manera como se ve en Tamaulipas hoy. Claro, sí, estamos hablando de estadísticas nacionales, Fernando, pero qué tan delicado se ve este brote de enfermedades que decíamos, pues ya estaban prácticamente erradicadas. Sí, ese es uno de los puntos a analizar, porque desde hace muchos años se consideraba ya erradicada este problema de salud. Ahora bien, habría que analizar, habría que ver dónde ha brotado ese rebrote de sarampión. Por ejemplo, se habla del sureste, se habla concretamente del estado de Chiapas, y se habla también de que el origen podría ser temas migratorios, ¿no? Porque por ahí se habla de que el famoso genotipo, ¿no? Que no es otra cosa que los genes heredados de nuestros ancestros, se habla que es un genotipo de origen canadiense. Entonces, me imagino yo que es gente que se fue a trabajar allá y que regresó y regresó ya pues enferma, y empezó a cundir la enfermedad, y más en un sistema geopolítico, o mejor dicho, un sistema geográfico donde hay marginación con todos los programas sociales que se hayan instrumentado. El sureste sigue siendo una región pues de las más afectadas por la pobreza, ¿verdad? Y sobre todo la cultura de la prevención, toda una serie de factores que probablemente contribuyan a que ahí se esté localizando este rebrote de sarampión. Me parece que el tema del sarampión, pues obviamente que prende las alertas, y no me gustaría que se politizara el tema, porque pues finalmente no se llega a nada, ¿no? Las discusiones parlamentarias, las declaraciones de carácter público. Creo que aquí habría que ver, más que nada, estudiar las estadísticas y ver cuál es el sistema de salud que más ha funcionado. Por ejemplo, pues con todo y que no se quiera, no hay que politizar, pero bueno, pues es que sí se tiene que comparar, ¿no? Los sistemas de salud implementados en su respectivo tiempo. El famoso prianismo o gobiernos del PRI y del PAN, obviamente que contribuyeron, ¿verdad? No se puede tampoco descalificarlos del todo, pero en el caso específico, y ahora sí que volviendo aquí al tema Tamaulipas, se habla de millones de pesos que fueron desviados hacia otras actividades y que no fueron aplicados como lo indicaba la norma en temas de salubridad. Pero yo, hablando de una manera más general y atendiendo a una especie de récord histórico, podríamos decir que México en su totalidad sigue careciendo, digamos que cojeando del tema de la salud pública, y un indicador preocupante sería en este caso la infraestructura que tenemos. Ya está muy envejecida, Jesús, está muy envejecida, y podríamos ver, por ejemplo, citar el ejemplo aquí en Tamaulipas, nuestro hospital aquí en la capital del estado, uno de los hospitales más emblemáticos, más digamos que más representativos del tema de la salud pública, que es el IMSS. Pues ¿cuántos años tiene ese edificio acá en la parte
alta de la ciudad. Es una infraestructura que por lo menos tiene como más de 60 o 70 años, ¿no? Sí, y no han creado una nueva infraestructura. Igualmente, si nos vamos al tema del ISSSTE, que es otro, que son estos dos hermanos gemelos de la salud pública, que son los pilares fundamentales de la salud pública en México, el ISSSTE pues también está para llorar, sin camas en ocasiones, sin medicamentos. El nuevo esquema de salud planteado por el gobierno federal, que es ¿cómo se le llama? El IMSS Bienestar, ¿no? Algo así, que le llaman así. Sí. Bueno, pues está todavía en pañales, todavía está en veremos si funciona o no funciona. Hay esperanzas de que este nuevo esquema es muy prometedor, en el sentido de que pues tratan de abarcar mayor número de población, de democratizar, como luego dicen ellos, que ya lo consideran ya no una necesidad, sino un derecho constitucional, que es lo que ahora así lo han decretado, es decir, ya está inscrito en la Carta Magna el tema de la salud pública en México. Y sin embargo, pues hacen falta insumos, hace falta infraestructura, como te decía, y lo que estamos viendo es que lo que existe en teoría, en la letra, lo que existe en la ley de beneficio obviamente para la población, falta mucho todavía para que haya congruencia, para que en la realidad este tipo de reformas que se instrumentaron por la vía del partido Morena, aterricen bien, y que realmente se cuente con los recursos necesarios para atender a la gente. Es un reto bastante grande, ¿verdad? Y bueno, pues hay temas muy espinosos, muy fuertes. En este caso, pues el sarampión lo considero una parte pequeña en relación a otros que son de una dimensión mayor y de urgencia. Por ejemplo, el tema oncológico, que digo que es uno de los temas más fuertes, ¿no? Que actualmente enfrenta el sector salud. Y pues yo añadiría temas como el tema de las famosas las enfermedades crónico-degenerativas, entre las cuales sobresale el tema de la diabetes, ¿no? Tenemos uno de los primeros lugares, estamos en el medallero del diabético a nivel mundial, y creo que todas estas situaciones pues yo creo que prenden focos rojos, pero también me parece que debe de instrumentarse el tema preventivo. Creo que a México le hace mucha falta cultura preventiva, porque cuando el tema de la salud, yo creo que no está en el tema de los hospitales, ahí están las enfermedades. El tema de la salud está afuera y está antes, ¿no? De instrumentar medidas, de posicionar una nueva cultura de la salud en nuestro país, a manera de prevenir en el ámbito familiar y a nivel individual. Muy bien, Desiderio, ¿tú cómo ves este tema, este brote? No, revela, este brote revela un debilitamiento institucional que se manifiesta tanto en la interrupción del esquema de vacunación, en la pérdida de capacidad operativa y en la falta de continuidad de políticas públicas que habían funcionado. Si algo se hablaba de orgullo y se servía como ejemplo a nivel internacional, era el esquema de vacunación que tenía México, que logró erradicar muchas de estas enfermedades que ahora están regresando. Lo que comentaba Marco es cierto, nos llegó la pandemia y desestabilizó completamente este ciclo de programas de vacunación, y también comentamos eso, que muchas veces también la opinión de algunos padres de omitir las vacunas a sus hijos por creencias tanto pues pseudocientíficas o religiosas, pues crean esta tormenta perfecta. El año pasado creo que los principales brotes de sarampión fueron en Chihuahua, en una comunidad menonita, en donde los niños de esa comunidad no se habían vacunado y viajaban constantemente a Estados Unidos, en donde fue donde apareció ese brote, y emigró a México.
Y de ahí empezó. También otros niños que habían viajado a Canadá, sus papás lo habían llevado de vacaciones, regresaron, niños que no estaban vacunados, pues llegaron e infectaron a otra población. Entonces, desgraciadamente, y si a esto le sumamos que no estaba preparado y que los sistemas de vacunación habían fallado, pues bueno, pues se empezó a crear una alerta. Todavía no ha llegado al grado de ser considerado una epidemia, pero ya muestra signos de preocupación. Ahora, lo que comenta mi compañero es cierto, el sistema de salud está dañado. No somos Dinamarca, como había prometido al anterior presidente que iba a tener un sistema de salud como Dinamarca. Se han avanzado, pero desgraciadamente pues la salud es un problema muy fuerte en todos los países. Consume gran parte del Producto Interno Bruto y desgraciadamente pues nunca es suficiente. Nuestra población se está avanzando, se está haciendo vieja constantemente, y eso va a generar un mayor gasto en el sector público. Como comentan, las enfermedades degenerativas, está el problema de la diabetes, está el problema también de la presión arterial, y bueno, si le sumamos los problemas también de oncológicos, la carencia de los medicamentos oncológicos, de medicamentos especializados en el sector salud, también los retrovirales para las personas de VIH, pues bueno, desgraciadamente pues es lo que hace que la población pues se preocupe. Ahora, Marcos comentaba algo muy importante, la creación de estas farmacias de medicamentos con consulta, de farmacias de medicamentos genéricos, pues fue lo que pudo haber sido, que le ayudó al sector salud a liberar la presión, porque gracias a eso pues no se saturó el sistema de salud pública. Las personas prefieren ir, pararse en uno de estos consultorios, comprar su medicamento para enfermedades, pues bueno, una gripe, algo sencillo, pero cuando son el tema de enfermedades mucho más graves es cuando el sistema de salud colisiona. Ahora, creo que desgraciadamente las políticas públicas que se dejaron de seguir en estas nuevas administraciones, por decir que eran políticas pianistas, pues eso también fue un error. Si hay algo que funciona, si hay un programa que funciona, no lo quites, simplemente continúalo, cámbiale, como dicen, llega una administración, le cambias el color, pero si está funcionando, continúa. Y ese es un gran problema. Esperemos que esto no pase a mayores y se logre controlar, pero el de que nuestro sistema de salud está en riesgo y está en problemas, eso es claro. Muy bien, bueno, pues acompáñenos a la siguiente pausa comercial, no tardamos, y volvemos con más de esta mesa de análisis. En la Cámara de Diputados aprobamos el presupuesto de egresos de la Federación para continuar con la transformación de México. Así, se garantizan los programas sociales y fortalecen sectores clave como salud, educación, agricultura, seguridad social, justicia y seguridad pública, además del desarrollo de infraestructura. Las y los diputados cumplimos con nuestro compromiso constitucional, asegurando que los recursos lleguen a quienes más lo necesitan. Cámara de Diputados, 66ª Legislatura, Soberanía y Justicia Social. Tu hogar merece lo mejor. En Saler Materiales te ofrecemos calidad, variedad y precios especiales. Tenemos lo que tú necesitas. Visítanos en nuestras sucursales: Modelo, La Interejidal, La Loma y El Mirador. Saler Materiales, construyendo tu felicidad. Empresa líder en el transporte de combustible solicita operador de tracto camión con experiencia. Interesados llenar solicitud de empleo y referencias. Copia de la licencia para doble articulado y materiales peligrosos. Cartilla de pláticas de seguridad para ingresar a Pemex. Documentación actualizada de la licencia ante la SCT. Carta de recomendación. Ofrecemos excelente salario y prestaciones de ley. Mayores informes para documentación completa. Llamar al teléfono 8
834-31-82400. Interesados presentarse con currículum y documentación completa en el 13 Juárez esquina 170. Aprovecha las mejores ofertas para tu auto en Treviño Refacciones. Compra una garrafa de aceite Valvoline Premium Protection y llévate gratis filtro de aceite y anticongelante FAS 10-6 grados. Además, los amortiguadores Nextpart a 4x3 o 30% de descuento en el segundo. Todo para tu auto en un solo lugar. Vigencia 4 de enero. Aplica restricciones. Treviño Refacciones. Gracias por continuar con nosotros en este tema de los programas de salud, proyectos, Marco. ¿Qué tan delicado es que justamente lo hablábamos del desfalco que ha habido en otras administraciones, que por este tipo de situaciones después los programas dejen de funcionar? Como bien decía Desiderio, bueno, pues que se les cambie el nombre o que haya nuevas reformas, pero ¿por qué retirarlos, no? Sí, no, el tema aquí, yo siempre he dicho que los gobiernos tienen que llegar y lo primero que tendrían que hacer al entrar a una administración es un diagnóstico, una evaluación seria de lo que sucede en cada una de las áreas y partir de una realidad ya observada desde los ojos de otra administración. Lamentablemente el sexenio anterior, el sexenio de López Obrador, se quiso inventar un país. Y digo que se quiso inventar un país porque no terminó siendo nada. El tema de desaparecer cosas porque tenían un sello anterior o porque simple y sencillamente él presumía que había corrupción o había corrupción, no era una presunción, en eso tenía razón, hubo mucho saqueo. El tema no iba por ahí. El tema era de análisis, de un análisis serio, el tema era de una evaluación seria y partiendo de un diagnóstico real a mejorarlas o cambiar estrategias. Lamentablemente, te insisto, se intentaron, López Obrador se intentó inventar un país que ni siquiera le quedó a medias, que no lo empezó, que lamentablemente estaba demasiado golpeada la nación en el tema de los saqueos y luego como que algunos de sus funcionarios le encontraron sabor al dinero y también entraron a la corrupción y también entraron al saqueo terrible que se hace en los sistemas de salud. Por decirte algo, el tema del saqueo en Tamaulipas, la inversión en salud pública normalmente viene una parte de la federación y otra parte se hace en el estado y se mezclan recursos y generalmente analizan o deberían de evaluar cada proyecto entre las dos partes. Ahí está la auditoría de la federación que te marca cuánto dinero en salud se saqueó en Tamaulipas el sexenio pasado y ahí está la auditoría del estado que te dice también cuánto dinero no encuentran en justificación. ¿Y qué pasaba? Pues como que no pasaba nada. O sea, todo el mundo, sí que padre, falta dinero y vámonos. O sea, de lo que sigue. El saqueo le causó un terrible daño al sistema de salud. Lo dañó en toda su estructura. El tema de estar hoy resolviendo urgencias en los hospitales, porque son urgencias que de pronto, oye, ya no funciona ese aparato, ¿de cuándo es? Pues, ¿sabes? O sea, ya no encuentran ni siquiera técnicos para aparatos que hay en algunos hospitales. Los aires acondicionados, la misma impermeabilización, incluso que llegan hospitales a inundarse. O sea, no es un tema de esta administración, porque un edificio no se te va a deteriorar de un día para otro o de 3 años a la fecha. Es un tema que arrastramos en un saqueo terrible que hicieron las administraciones anteriores y que el gobierno federal anterior no supo corregir y que el gobierno hoy se está topando con un grave problema o un grave obstáculo en tratar de corregirlos, porque ya es demasiado dinero, porque ya hay demasiada demanda de la población y porque también hay que decirlo, parece que algunos funcionarios siguen sin perderle el amor al dinero público. Fernando, lo decías hace rato, el no politizar este tema, sobre todo en salud, pero pues qué tan delicado es este riesgo, se sigue presentando en muchos lugares. Sí, mira, es que aquí hay que decirlo con claridad, tanto el PRI como el PAN, como ahora Morena, o sea, no han solucionado problemas estructurales, en este caso, que es el más sensible, el tema de la salud. Ahí tenemos
por ejemplo, como un botón de muestra, vayan ustedes un fin de semana, ¿verdad?, al IMSS, y el pasillo de ahí de urgencias parece que si fuera un campo de guerra. Gente que está ahí tirada, pero esto no es de ahora. O sea, no puedo decir, es que Morena, es que no sé qué, yo creo, o el PRI o el PAN, no, es que siempre ha sido así. ¿Por qué? Pues porque son las mismas burocracias, las burocracias siguen ahí. Sí, y a veces muchas de esos grupos burocráticos de la salud, pues hay gente que se dedica toda su vida, ¿verdad? Yo he tenido familiares que se han dedicado al sector salud y es gente abnegada, gente que digamos que gasta la mayor parte de su vida ahí en atendiendo gente, ¿verdad? Doctores, enfermeras, es decir, no podemos decir que sean ellos los responsables. Yo creo que al contrario, son los grandes héroes de este país en temas de salud, pero el sistema, yo me refiero a los mandos ejecutivos, a toda esta gente, ahí es donde se da, yo creo que si hay una sangría, una fuga de recursos es arriba, ¿verdad? O sea, en la alta burocracia, en las jefaturas, en las direcciones, porque los demás son soldados, son gente que atiende, ¿verdad? Que con todos los problemas que llevan de las casas, de sus familias, van y atienden bien, o sea, entonces yo creo que aquí es una cuestión de, pues, van a decir ustedes que no existen los principios, tienen que existir, de valores, de principios, yo insisto en el tema de la prevención, ¿verdad? O sea, que se dé más se inviertan también mayores recursos al tema de prevenir, sobre todo cuando ocurrió la pandemia, pues fuimos uno de los países más desastrosos. ¿Por qué? Porque éramos los más obesos, hipertensos, toda una serie de situaciones que había aquí en este país y que con la pandemia, pues sí, obviamente, ¿verdad?, se agravó. Entonces, todas esas situaciones, si atendemos los orígenes y no las consecuencias, yo creo que por ahí estaría un gran paso en el tema de la salud. Desiderio. Me queda claro que el problema del sector salud no es nada más de esta administración, los actos de corrupción vienen desde otras administraciones, pero aquí el problema es de que el engaño al llegar a esta administración, a la administración pasada y esta, se habló de un gobierno humanista. Pero bueno, ponerte una máscara no te hace luchador, o sea, decir que eres humanista no te convierte en eso. Y desgraciadamente, pues, los problemas estructurales siguen los problemas y la gente sigue con ese problema, la gente sigue muriendo, sigue yendo al sector salud y pues no encuentran medicamentos, los especialistas hasta 3 meses para sacar una cita, y lo que es cierto, mis compañeros dicen, los verdaderos héroes son los médicos, las enfermeras, el personal que está ahí, la primera fila, al pie del cañón. Desgraciadamente, pues no compagina con la burocracia del sector salud, que desgraciadamente es donde se lleva la corrupción y es donde está la fuga de dinero. Entonces, desgraciadamente, esperábamos un cambio y pues sigue lo mismo. Siguen los mismos actos de corrupción, sigue el elefante blanco de la megafarmacia, que nada más fue, pues eso, un elefante blanco, millones de dineros tirados a la basura, y ahí está, sin ningún uso. Y sigue faltando medicamento en las farmacias, siguen los niños enfermos de cáncer sin tener medicamentos, y bueno, desgraciadamente estamos ante esta situación. Esperemos que cambie, pero pues desgraciadamente no, ya pasó un sexenio, va empezando esperemos que haya un verdadero cambio, y si no, pues, ¿qué va a pasar al final de cuentas? Muy bien, bueno, pues gracias por habernos acompañado, como siempre, Marco Antonio Vázquez. Buen día. Y bueno, nos vemos el próximo viernes ya, en el inicio del nuevo año. Claro. Buen día y que la pasen todos muy bien, gracias. Gracias, Fernando Acuña. Que tengan un buen día. Desiderio García, gracias. Muchas gracias, buen día. Nos vemos el próximo año. A nombre de todo el equipo de ORT Radio y nuestro director general, ingeniero Enrique Cárdenas de Lavellano, gracias por dejarnos entrar a sus hogares. Seguimos en contacto a través de nuestras redes sociales y recuerde que si usted está informado es porque está en ORT Noticias. Estás conectado con XHV.